Documental: Las tres muertes de Marisela Escobedo. El documental de las tres muertes de Marisela Escobedo nos ofrece una visión conmovedora y desgarradora de la lucha de una madre para obtener la justicia para su hija asesinada. En contexto de violencia de género en México, a través de la historia de Marisela Escobedo, el documental revela las múltiples dimensiones de la victimización y destaca las fallas del sistema de justicia mexicano. Este análisis se centrará en cómo se abordan los conceptos de victimización primaria, secundaria y terciaria en el documental. Su, su relevancia en el campo de la victimología y el impacto que tiene en la comprensión pública de la violencia de género y la justicia. Victimización primaria. Marisela Escobedo se convierte en la víctima principal del documental a raíz del asesinato de su hija, Rubí Fraire, a manos de su pareja. Esta tragedia inicial o victimización primaria afecta profundamente a Marisela, impulsándola a buscar justicia incansablemente. La pérdida de Rubí no solo destroza a Marisela emocionalmente, sino que también la obliga a enfrentar la realidad de un sistema judicial ineficaz y corrupto. A lo largo del documental se muestra cómo esta victimización primaria impulsa a Marisela a convertirse en una activista valiente dedicada a exponer las fallas del sistema y buscar justicia no solamente para su hija, sino para todas las víctimas de violencia de género. En victimización secundaria. La victimización secundaria se manifiesta en la manera que las autoridades y el sistema de justicia tratan a Marisela y su caso, a pesar de las pruebas claras, contundentes contra el asesino de su hija, las autoridades no logran garantizar su seguridad ni procesar adecuadamente al culpable. Este maltrato y la negligencia por parte del sistema judicial exacerban el sufrimiento de Marisela, obligándola a enfrentarse a la burocracia, a la indiferencia institucional. El documental muestra cómo esta victimización secundaria no solo le entorpece la búsqueda de justicia de Marisela, sino que también pone en peligro su vida, culminando trágicamente su asesinato. En victimización terciaria. La victimización terciaria se evidencia en la lucha continua de la familia Escobedo por obtener justicia. Incluso después de la muerte de Marisela, la familia enfrenta una profunda batalla contra la impunidad y la corrupción, y la búsqueda de justicia se convierte en un legado que trasciende generaciones. Esta victimización afecta no solo a la familia Escobedo, sino también a la comunidad y a la sociedad en general, subrayando el impacto duradero de la violencia de género y la negligencia inconstitucional. El documental ilustra cómo la victimización terciaria perpetúa el ciclo de dolor y sufrimiento, pero también cómo la memoria y el activismo de Marisela inspira a otros a seguir luchando por la justicia. En resiliencia y activismo. A pesar de las numerosas adversidades, Marisela y su familia demuestran una resiliencia extraordinaria en la lucha por la justicia. Marisela transforma su dolor en un impulso para el cambio social, utilizando su activismo para concienciar sobre la violencia de género y exigir reformas en el sistema de justicia. Su valentía y determinación no solo visibilizan la problemática de la violencia de género en México, sino que también inspiran a otras víctimas activistas a unirse a la causa. El documental destaca cómo el activismo de Marisela no solo busca justicia para Rubí, sino también crear un legado de resistencia al cambio social. Los factores sistemáticos culturales. El documental expone diversos factores sistemáticos culturales que contribuyen a la victimización de Marisela y la impunidad del perpetrador.
La corrupción, el machismo arriesgado y la falta de sensibilidad de las autoridades hacia la violencia de género son algunos de los elementos que dificultan la búsqueda de la justicia. Estos factores no solo perpetúan la victimización de Marisela y su familia, sino que también reflejan profundas fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. El documental sirve como una crítica potente a estas dinámicas y subraya la necesidad de un cambio sistemático y cultural para abordar eficazmente la violencia de género. En las legislaciones y su incumplimiento. El análisis del documental revela el incumplimiento de las legislaciones relevantes en materia de violencia y de género y derechos de las víctimas, a pesar de la existencia de leyes diseñadas para proteger a las víctimas y procesar a los culpables. La falta de implementación efectiva y la corrupción sistemática contribuyen a la victimización secundaria y terciaria de Marisela y su familia. El documental destaca desconexión entre legislación y su aplicación práctica, evidenciando cómo este incumplimiento perpetúa la impunidad y la injusticia. En el impacto de la victimología. Las 3 muertes de Marisela Escobedo tienen un impacto significativo en la comprensión pública de la victimización y la violencia de género en México. El documental contribuye el campo de la victimología a proporcionar un estudio de caso real y detallado de las múltiples dimensiones de la victimización. Además, fomenta la discusión sobre el papel de las víctimas en el sistema de justicia penal y la necesidad de reformas estructurales para garantizar su protección y derechos. La visibilidad del caso de Marisela ayuda a sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género y la importancia de un sistema judicial justo y eficiente. Bueno, en conclusión, el análisis del documental Hasta las muertes de Marisela Escobedo revela la complejidad y profundidad de la victimización en el contexto de violencia de género en México. A través de la historia de Marisela se evidencian múltiples capas de victimización que enfrenta la víctima y sus familias, así como las fallas sistemáticas que perpetúan la injusticia. Las lecciones aprendidas del documental subrayan la importancia de un enfoque integral y sensibilidad en la práctica y la política de la victimología. El legado de Marisela Escobedo nos recuerda a la necesidad de luchar por un sistema de justicia que verdaderamente protege y respete los derechos de la víctima y la urgencia de erradicar la violencia de género en todas formas. En este documental también de Marisela Escobedo es algo poderoso y desgarradora que no solo narra la trágica historia de Marisela y su hija Rubí, sino que también expone las profundas fallas del sistema judicial y la cultura de impunidad que prevalece aquí en nuestro país. A través de la narrativa íntima y cruda del documental, logra capturar la esencia de una lucha incansable por la justicia, convirtiéndose en un testimonio impactante sobre la valentía y resiliencia frente a la adversidad. Una de las cosas que más me impactó del documental es cómo retrata la transformación de Marisela de madre afligida, activista determinada. Su historia muestra un inmenso poder de amor materno y la justicia, pero también revela el dolor y el sacrificio que a menudo conlleva esta lucha. La valentía de Marisela es inspirada a su determinación inquebrantable, resuena profundamente mostrando cómo una sola persona puede desafiar a un sistema entero, aunque las probabilidades estén en su contra. También el documental pone evidencia de la victimización secundaria y terciaria en esos aspectos cruciales que a menudo pasan por alto las discusiones sobre la justicia penal. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades y la corrupción endémica no solo revictimiza a las víctimas y a su familia, sino que también socavan la confianza pública del sistema de justicia. La representación de estos temas en el documental es crucial para enfrentar la complejidad de la violencia de género y las barreras estructurales que enfrentan las víctimas. Además de las 3 muertes
de Maricela Escobedo sirve como un llamado urgente a la acción. No solo documenta un caso de injusticia, sino que también desafía a la sociedad a reflexionar sobre sus propias responsabilidades en la perpetuación de la violencia y la impunidad. El documental incita a los espectadores a cuestionar y exigir cambios en el sistema judicial y apoyar a las víctimas de violencia de género de manera efectiva. Pues aquí en resumen, La muerte de Maricela Escobedo es un documental esencial que arroja luz sobre la lucha por la justicia en un contexto de violencia de género y corrupción. No solo conmueve, sino también